¿Qué tal? Saludos a todos y a todas. Qué, qué bonito es vernos, estar juntos. Y algo maravilloso que ahorita platicaba Jesús era acerca de la importancia de vivir el presente, de estar en armonía y estar en contacto con los sentimientos, con las emociones que tenemos. Por supuesto que es importante. Y Lili nos platicaba de los momentos difíciles que estamos pasando en estos momentos. Entonces podría parecer un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo vivir el presente cuando estamos pasando por momentos tan duros y tan difíciles? Pero la verdad es que de eso se trata la vida. La vida no es solamente momentos agradables. La vida se compone de todas estas cosas y tenemos que aprender a vivir en ambos lados. Este año, sin duda, ha sido uno de los más difíciles para muchos de nosotros. De 2021 quedará grabado en la historia como uno de los más complicados, pero afortunadamente estamos saliendo adelante, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones. Sí, la verdad es que a lo largo de la historia ha habido muchos años que han sido muy complicados para toda la humanidad. Uno de ellos fue 1968. Este se caracterizó por sus dificultades políticas y raciales, donde la rebelión juvenil se hizo presente alrededor de todo el planeta. Al final de la década de los 60 fue un espacio para la ruptura de muchos paradigmas, y México no fue ajeno a este fenómeno, pues ese año marcó un antes y un después para la vida social y política de nuestro país. Pero como en todo, siempre hay momentos muy buenos, momentos positivos. Ese mismo año en México se celebraron los Juegos Olímpicos. Contrario a todos los pronósticos, México ganó la oportunidad de ser sede de dicho evento. Y por supuesto que esto no se tomó a la ligera por nuestro país. Así como que comenzó una carrera contra el tiempo para demostrarle a la prensa extranjera escéptica ante esta dicha nominación que los temores respecto a que México recibiera los Juegos eran infundados. Así es que el 12 de octubre dieron inicio los Juegos Olímpicos. Ese año, ese año también el feminismo estaba tomando fuerzas y México escalaría más de un escalón en dicho tema, ya que estos Juegos fueron donde realmente habría una revolución en cuanto a la igualdad de género. Por primera vez, una mujer encendería el pebetero olímpico, pues ante la mirada atenta del mundo entero, Enriqueta Basilio remontaba la escalinata para prender fuego, el fuego en el pebetero. Ese día, la figura de Enriqueta, ataviada con un uniforme completamente blanco, ascendía a las alturas del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, con lo cual se marcaba un precedente para la participación de las mujeres en los Juegos. Queta Basilio, que parecía flotar sosteniendo la llama, no iba sola aquel sábado 12 de octubre. Corría acompañada del corazón de todas las mujeres atletas que luchaban por la igualdad y por la justicia en el deporte. Ese día Queta Basilio fue la atleta que más atrajo los reflectores en todos lados. Pero no fue la única. Ese año el olimpismo fue testigo de la primera mujer mexicana en ganar una medalla, la esgrimista Pilar Roldán. Ella fue galardonada con la medalla de plata, venciendo a muchas de las favoritas del mundo. Alguien quien también tenemos que mencionar es a María Teresa Ramírez, siendo ella la mexicana en obtener una presea olímpica con tan solo 14 años de edad. Ese año los récords olímpicos fueron cayendo poco a poco. Bob Dimon escribió su nombre con letras mayúsculas, al romper el récord mundial de saltos de longitud por más de 55 centímetros de la nueva marca, y esta quedó en 8.90, récord que permanece hasta la fecha en las Olimpiadas Mundiales. Todos estos atletas con una agilidad maravillosa
dejaban atónitos a todos los que tenían la suerte de verlos compartir. Por supuesto que después de ver las competencias, el cansancio era evidente. Y otra mujer que también estaba cansada, pero no físicamente, era Rosa Parks. Ella fue arrestada en Estados Unidos de Norteamérica por no levantarse y cederle su lugar a un hombre blanco dentro de un autobús. Rosa Parks dijo tiempo después que no se levantó porque estaba cansada, pero no se refería al cansancio físico. Como muchas otras personas en su situación, estaba cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda clase. Ella fue arrestada y esto dio inicio a una de las protestas más grandes de afroamericanos y de personas de color, dando inicio a la organización del Partido de las Panteras Negras, que en 1966, en la ciudad de Oakland, se formó como una patrulla de vigilancia para contrarrestar la brutalidad policíaca que asoleaba los barrios negros. Una de las muestras más grandes de su poder fue justamente en las Olimpiadas de México 68. Tommy Smith, ganador de la medalla de oro en la carrera de 200 metros, y John Carlos, medalla de bronce en la misma prueba, pasaron a la historia cuando, tras de subir al podio para recibir las medallas, levantaron cada quien un puño portando un guante negro, símbolo de la ideología del Black Power, del poder negro, con la cabeza baja mientras se escuchaba el himno norteamericano. Recordamos que tan solo pocos meses antes de la Olimpiada, de hecho el 4 de abril, fue asesinado el mayor defensor de los derechos civiles y Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King. Él fue asesinado en la ciudad de Memphis. Sin lugar a dudas, las mayores muestras de racismo de esos años sucedían en Sudáfrica, donde el apartheid era solo un nombre político para esconder la discriminación hacia las personas de color. México, al saber todo esto que sucedía en Sudáfrica, hizo un gran esfuerzo para invitarlos a los Juegos Olímpicos, aún sabiendo que con eso se echaría a muchas personas como enemigas. Pero gracias a esos esfuerzos de México, Sudáfrica pudo asistir a los Juegos. Por eso México es reconocido entre los más grandes colaboradores en la igualdad de razas. De hecho, la colaboración de México ayudó en mucho para que 15 años después Nelson Mandela pudiera ser electo presidente de su patria. Obviamente, todo esto después de una maratónica carrera contra el racismo. Y si estamos hablando de maratón, en México también se vivió un momento memorable en esa prueba. El ganador de oro fue un etíope, Mamo Golde, pero la maratón es recordada por un atleta, de hecho quedó en último lugar, un atleta nacido en Tasmania, John Stephen Akhwari, que después de sufrir calambres durante la carrera y un golpe que lo hizo caer al suelo en el kilómetro 19, en donde se golpeó el hombro y las rodillas, sorprendió al mundo entero por su tenacidad. Con una luxación en la rodilla derecha, lesiones en el hombro por el golpe en el piso, después de esa caída en el kilómetro 19, superando el dolor y con muchísimo esfuerzo, Akhwari terminó la carrera, siendo esperado en el estadio, ya cuando no había nada de eventos, por muchas personas solamente para aplaudirle y para reconocerle el esfuerzo. El esfuerzo, tenacidad, pero sobre todo la agilidad emocional que mostraron estos atletas es muestra clara de lo que un ser humano puede lograr. Los Juegos Olímpicos de México, muy famosos con el nombre de Black Power, por la lucha de los derechos civiles que se dio gracias a todo esto. Abrazados por la tensión de la Guerra Fría, la carrera espacial, la frescura del amor y de la paz de los hippies, el liberalismo, lo de Tommy Smith, lo de Bob Dylan, no habría sido lo mismo sin un estruendo que causaron cuando llegaron al estadio y todo el estadio olímpico rugió para impulsar los pasos de los mexicanos.
Por ejemplo, del sargento Pedraza. Muchos de ustedes recordarán esa escena cuando va en segundo lugar y la frustración de no poder rebasar al ruso se refleja en su rostro. Él dejaba toda la vida en pos de ese oro, pero solo le faltaron unos metros. Algunos también podrán recordar la alberca olímpica y al Tibio Muñoz, cuando derrotó brazada a brazada al superfavorito, ¿no? Vladimir Kosinski, en un cierre ciclónico que de hecho solamente lo ganó por unas cuantas décimas de segundo. Hoy han pasado 52 años después de todo eso. Las medallas, los recuerdos, el rugir, no es ni un eco. Las preseas se han oxidado, pero las memorias permanecen intactas en la mente de muchos de nosotros. Tal vez en estos momentos te estés preguntando, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el optimismo? Pues la verdad es que tiene que verlo todo, ¿no? Ya que hemos hablado de esfuerzo, tenacidad, lucha, ayuda, perseverancia, constancia, pero sobre todo hemos hablado de personas con una agilidad enorme, algunas de ellas con agilidad físicas maravillosas y otros con una agilidad mental portentosa. Pero lo que todos estos atletas tenían en común era la agilidad emocional que poseían. Decía Madi Malotra que la salud emocional es mucho más importante que un cuerpo en forma. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Nada o muy poco hubieran podido hacer todas estas personas sin esta habilidad. Dick Fosbury, cuando era criticado por todos sus conocidos, por sus compañeros atletas, él nunca desistió en su intento por imponer una nueva manera de saltar. Y también en México 68 se vio por primera vez el salto de altura de espaldas. El día de hoy, ese salto lleva el nombre de su inventor, es el salto Fosbury. Pero, ¿alguna vez te has preguntado o alguna vez has pensado, qué hubiera pasado si Fosbury se hubiera dejado convencer de lo que intentaba era imposible? Si Queta Basilio no hubiera creído en la igualdad, si el Tibio Muñoz no se sintiera o se supiera capaz de vencer, si Tommy Smith no hubiera levantado las manos por los derechos civiles. Pero sobre de todo, ¿qué pasaría si tú y yo no tuviéramos memoria? ¿Qué pasaría si no recordáramos nada? Esa es una buena pregunta. Y la verdad es que no sabemos qué pasaría o qué hubiera pasado, pero muy posiblemente el mundo estaría en peores condiciones. Pero vamos a ir paso por paso, ¿qué les parece? Para comenzar tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué es la agilidad emocional? Creo que todos hemos escuchado hablar de la agilidad física, de la agilidad mental, la rapidez para responder preguntas con certeza, pero cuando hablamos de la agilidad emocional, ¿de qué estamos hablando? Pues la agilidad emocional no es otra cosa que un entrenamiento para vivir mejor. Es una manera de conectar con nuestro mundo interior, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos o incluso con nuestros recuerdos que tenemos de nuestra infancia, de cuando éramos pequeños. Muchos de estos recuerdos que se han quedado impresos en nuestra mente y el día de hoy dirigen nuestras vidas, determinando quiénes somos a partir de eso que recordamos que nos sucedió en la infancia. Los recuerdos felices de nuestra infancia son como una brisa cálida que nos impulsa en la edad adulta. Esa sensación de bienestar es sinónimo de equilibrio psicológico. Los recuerdos felices de la infancia son claves para una salud emocional perfecta.
Esos recuerdos son parte de nuestro crecimiento y estos mismos alimentarán nuestro bienestar en la edad adulta. Las experiencias tempranas de afecto sincero, de atención, de cariño, son semillas que alimentan la salud emocional de todos nosotros. Asimismo, pocas experiencias son más emocionantes que la de una niñez con el color de la alegría, del descubrimiento y esas vivencias que siempre nos agrada recordar. Todos nosotros, tenemos recuerdos maravillosos de cuando éramos pequeños, de las travesuras que hacíamos, de las veces que logramos triunfar en algo que nos propusimos, de una caricia que alguien nos regaló, de un momento maravilloso, de la primera vez que conocimos el mar, de la primera vez que viajamos en avión. En fin, cada uno de nosotros tenemos muchos de estos recuerdos que hacen nuestra vida más placentera. La verdad es que los seres humanos, las personas, estamos hechos de recuerdos. Nuestra mente se escapa de forma constante a ese baúl que contiene toda nuestra historia. Ese perfume, a veces agradable, donde encontramos el sentido de lo que somos y donde recordar lo que fuimos nos hace ver un mejor futuro. Una infancia feliz es un colchón donde brincan los sueños, así como también puede ser un gran impulso para el crecimiento de cada uno de nosotros. Es ahí donde los miedos se duermen y no nos molestan, permitiendo que nuestro potencial siga desarrollándose con optimismo y con fortaleza. Ahora bien, tenemos que ser honestos y darnos cuenta que no todas las personas han gozado de este privilegio, ¿no? De tener una infancia muy agradable, muy feliz. Ya que los pasados traumáticos también abundan, y es de esta manera como la crianza donde se ha habitado y el desapego o la frialdad afectiva crean vacíos existenciales. No obstante, ello no significa que no podamos tener una vida feliz en la edad adulta. Implica solamente que nos puede costar un poco más, que puede ser un poco más difícil, que nos tardemos un poco más, pero esto no será imposible. Puede ser un poco más laborioso, pero todos nosotros tenemos el derecho y la obligación de sortear estas etapas difíciles para ser lo que merecemos ser. Personas con derecho de bienestar y de plenitud. Los recuerdos felices de la infancia no surgen solos, por experiencias, o son solamente experiencias positivas y gratificantes. Muchas veces estos recuerdos felices vienen después de una experiencia difícil, de una experiencia dolorosa, de algo adverso. Y la manera en la que afrontamos estos retos nos regala unas grandes oportunidades. Un ejemplo de esto puede ser el sufrir una pérdida en la infancia. No sé, puede ser la muerte de un ser querido, el ser abandonado por el padre o por la madre. Esto nos da de manera muy temprana valiosas formas para gestionar la pérdida y el dolor. Este crecimiento, este apoyo, muchas veces se da pues con los hermanos, con los tíos, los abuelos, los amigos, o cualquier persona que encuentres en tu camino y que te apoye. No todas las infancias han sido fáciles, eso lo sabemos. Pero muchas veces esos impactos nos hacen más fuertes y nos ofrecen recursos emocionales maravillosos para crecer de manera saludable, con valentía y esperanza. Si hoy tuviéramos la oportunidad de salir a la calle y le preguntáramos a algunas personas, ¿cómo ves la vida?
Algunos nos dirían que la vida es muy dura y pesada por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que hay alrededor. Y tendrán razones más que plausibles para decir lo que están diciendo. Pero también encontraremos a personas que nos digan que la vida es maravillosa, que la vida es linda. Yo no podría pensar o imaginar que esas personas han tenido una infancia muy feliz, que han tenido una infancia en donde todo se les dio con facilidad. Pero cuando los escuchas platicar, te das cuenta que esas personas que ven la vida maravillosa son personas que han pasado por momentos mucho más duros o mucho más difíciles que aquellos que dicen que la vida es dura y pesada. Aquí la única diferencia es la manera en la que han afrontado estos retos, estos obstáculos. Es la postura existencial que se tiene ante la vida. La postura existencial la podemos dividir en tres etapas. Cómo me veo a mí, cómo veo a los demás y por ende cómo veo a la vida o cómo veo el mundo. Una postura puede ser no puedo porque me maltrataron de pequeño, porque nadie me enseñó, no puedo porque no terminé la escuela, no puedo porque soy hombre o porque soy mujer, no puedo por lo que sea. Yo no puedo, me veo de esta manera y a la gente la veo pues mala y perversa, siempre están buscando la oportunidad para a ver cómo fregar al otro, ¿no? Y pues la vida es muy dura y muy pesada. Esa es una postura existencial. Otra postura puede ser, sí puedo, porque es mi derecho, porque está bajo mis manos conseguir lo que quiero. Sí puedo porque soy capaz. Además, en el camino me voy a encontrar a muchas personas que me van a ayudar para alcanzar mi objetivo, porque la vida está hecha para disfrutarse y no para soportarse. Estas son dos posturas completamente diferentes la una de la otra. Aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿bajo cuál postura, bajo cuál postura te manejas tú? ¿Bajo la postura de que a veces se gana y a veces se pierde? ¿O bajo la postura de que a veces se gana y a veces se aprende? ¿Cuál es la postura existencial que tú tienes en la vida? De ahí, de la respuesta que demos a esa pregunta, viene la importancia de la agilidad emocional. Esa capacidad de poder convivir con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con los recuerdos de una manera saludable. Tal vez una manera de explicar la agilidad emocional es hablando de lo que no es. Hablando de lo que no es la agilidad emocional. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo que lo contrario de una persona ágil es una persona rígida, una persona que sus músculos están duros y tensos y obviamente no puede brincar, saltar o correr. Entonces diríamos que la rigidez emocional es cuando nuestros pensamientos están rígidos en nuestra memoria, que nuestros sentimientos no tienen la flexibilidad y que nuestra mente no es tan rápida para resolver los problemas que se nos vienen en la vida. Y entonces de esta manera nos quedamos atrapados en emociones que no nos permiten avanzar hacia nuestros propios objetivos. Claro que está que estos tienen que ir de acuerdo a nuestros valores. Un ejemplo claro de esto que estamos diciendo puede ser cuando decimos que vamos a pasar tiempo con nuestros hijos, porque nuestros valores que nos han inculcado, nos han dicho que tenemos que convivir con nuestros hijos, que tenemos que darles tiempo. Pero al llegar a casa, el estrés,
El cansancio nos impide disfrutar de este momento con nuestros pequeños. Sí pasamos tiempo con ellos, pero este tiempo no es de calidad, ya que el estrés es el que manda y nuestros valores, que es en verdad lo que somos como seres humanos, quedan estancados. Muchas de estas acciones las hacemos prácticamente en piloto automático, ya que hemos permitido que las emociones dirijan nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dicho que no vamos a pelear? Y basta con una ofensa, con un cerrón en la esquina por otro automovilista para que explotemos de ira. Otro ejemplo muy claro es cuando intentamos platicar con nuestra pareja y estas charlas casi siempre terminan en discusiones. Y claro que no era lo que queríamos cuando iniciamos la conversación. Cuando iniciamos la conversación queríamos a lo mejor tener una charla amena, a lo mejor platicar de algo que estaba sucediendo, a lo mejor necesitábamos platicar de una dificultad por la que estábamos pasando, pero lo que menos pasó por nuestra mente era pelear con nuestra pareja. Pero terminamos peleando. ¿Qué sucede en esas ocasiones? ¿Son nuestras emociones las que dirigen nuestros valores? ¿O son nuestros valores los que deberían de dirigir nuestras emociones? Hay varias preguntas que podemos ir reflexionando para ir analizándolas y poder responder a cada una de ellas. Es de esta manera como la rigidez emocional dirige nuestras vidas. Muy por el contrario de la agilidad emocional. Esta nos permite ser flexibles ante los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los recuerdos, dándonos la oportunidad de actuar de acuerdo a nuestros propios valores y no siendo dirigidos por los hábitos o por las costumbres, que en muchas ocasiones ni siquiera son hábitos o costumbres nuestras, son costumbres de la sociedad, de la familia que nos ha impuesto y nosotros nos hemos dejado dirigir por ellas. La agilidad emocional va muy ligada a nuestros valores, por supuesto, ya que nos invita a reflexionar quiénes queremos ser y sacar provecho de todos nuestros recursos para acercarnos a ellos. Al comienzo de la charla mencionábamos muchos de estos ejemplos, de cómo casi todo el mundo entero en contra, de cómo con casi todo el mundo entero en contra, no le impidió esto a Martin Luther King o a Nelson Mandela para que ellos renunciaran a sus valores. Por el contrario, les dieron fuerzas para seguir luchando por la gente que necesitaba de su voz, que necesitaba de que ellos alzaran la mano, que necesitaban de estos seres humanos. Los valores dirigían sus emociones. ¿Cuántas veces crees que estas personas tuvieron miedo? ¿Cuántas veces crees que se molestaron y se enojaron muchísimo? Pero nunca dejaron que las emociones estuvieran arriba de sus valores, porque los valores que estas personas tenían eran de paz, de armonía, de ayuda. Entonces, he aquí la agilidad emocional. Esta no es solamente reconocer nuestras propias emociones y las emociones de las demás. Esta se trata más bien de aprender a convivir con ellas. Saber que en la vida hay momentos que no quisiéramos pasar, pero que son necesarios pasar para el crecimiento. Es verdad que si hubiéramos tenido este conocimiento hace muchos años, no hubiéramos tenido que luchar tanto. Pero también es cierto que sin esas luchas que tuvimos, no tuviéramos el conocimiento que hoy tenemos. En otras palabras, no fuéramos quienes somos tú y yo el día de hoy. Y eso implica que tampoco tuviéramos lo que tenemos. Eso es, a las personas a las que amamos, las experiencias que hemos gozado y todos estos recuerdos que hoy le dan sentido a tu vida. Todo esto no estuviera con nosotros.
si nosotros no hubiéramos tenido que luchar y batallar tan fuerte como lo hemos hecho. Es por eso que hoy me atreví a comenzar con algunos recuerdos que muchos de nosotros vivimos y otros tantos, aunque no estuvimos presentes, los hemos conocido como parte de nuestra historia. Casi todos, por muy jóvenes que seamos, conocemos muchas de estas historias que se platicaron en un principio. Y quise comenzar con todo esto porque en el 68 se vivieron ambos momentos. Se vivieron los momentos de felicidad, de alegría con las Olimpiadas, pero también se vivieron momentos terribles, muy terribles. Y no hemos tocado el caso del 2 de octubre, pero se vivieron momentos muy terribles, muy terribles. Pero el ser humano tiene que aprender a vivir y a convivir con ambas partes. Es de vital importancia aprender que no se trata de negar o de bloquear los recuerdos duros, ya que estos solamente se hacen más presentes. Imagina por un momento, ¿no? Si quisiéramos bloquear un recuerdo o un pensamiento. Imagina que en el refri de tu casa tienes el pastel de chocolate más sabroso que has probado en tu vida. El más sabroso que has probado. Ya vi cómo a Valerie y a Leti se le hicieron agua a la boca. Pero imagina que en el refri tienes tu pastel de chocolate más sabroso que has probado en tu vida. Relleno de chocolate y con una cubierta de chocolate al exterior. Pero estás a dieta y no quieres romper la dieta. Y entonces decides bloquear esta imagen y no pensar en este pastel que hay dentro del refri. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el pensamiento más recurrente que tendrías ese día? El pastel de chocolate, por supuesto. Por supuesto. Y es que cuando intentamos bloquear los recuerdos, estos llegan con mucho más fuerza, obligándonos muchas veces a actuar de maneras en las que no queríamos actuar. Por ejemplo, no queríamos comer ese pastel, pero como lo tenemos en la mente todo el tiempo y nos estamos repitiendo, ahí está el pastel, pero no me lo puedo comer, ahí está, pero no me lo puedo comer. Cuando llegamos a casa, lo primero que vamos a hacer es ir a abrir el refri y darle por lo menos una cucharada a ese pastel. A comérnoslo entero, dice Gregorio. Es decir, el intentar bloquear estas emociones nos va a obligar muchas veces a actuar de maneras en las que no queríamos actuar, en las que habíamos dicho que no íbamos a hacerlo. Por el contrario, la agilidad emocional se trata de estar abiertos a todas nuestras emociones, de aceptarlas y de ser compasivos con nosotros mismos. Si pudiéramos entender nuestras emociones y lo que ellas nos quieren decir, podríamos utilizar esa información de maneras increíblemente útiles. Por ejemplo, algo de lo que todos los seres humanos hemos pasado y muchas veces no lo entendemos es la tristeza. Y si pudiéramos comprender el mensaje que nos manda, sin duda alguna, apreciaríamos mucho más esta emoción. Generalmente la tristeza llega cuando hemos tenido una pérdida de afecto, ¿no? Puede ser una persona, un animal o una cosa, pero generalmente la tristeza llega cuando hemos tenido una pérdida de algo que apreciábamos. Si no sintiéramos la tristeza, no nos daríamos cuenta de que hemos perdido algo valioso, de que algo ya no está o estará con nosotros. La tristeza es la manera en la que la mente se despide de eso que tanto queríamos y nos manda un mensaje muy poderoso para valorar a quienes y lo que tenemos aún con nosotros o a nuestro lado.
Ya hemos comentado que la agilidad emocional es esta capacidad de expresar nuestras emociones, no de ocultarlas. Por lo que una de las mejores formas para expresar la tristeza es a través del llanto. Llorar, ni más ni menos. Aquí, aquí hay algo muy interesante, porque, porque resulta hasta preocupante que entre los adultos es muy fácil encontrar a personas que les cuesta muchísimo trabajo dejar salir el llanto. Personas que nunca lloran. Y esto se debe en muchas ocasiones a ideas erróneas que hemos incorporado a nuestra vida y que nada tienen que ver con la realidad. Mucha gente bloquea el llanto cuando apenas está empezando a querer salir, cuando empieza a notarse que se va a llorar. Como si esto fuera a adentrarnos a un pozo, al pozo de la tristeza, ¿no? Del que nunca vamos a poder salir. Es importante mencionar que el llanto tiene un proceso, por supuesto. Este comienza poco a poco, empezamos a suspirar, caen algunas lágrimas, y este va creciendo, va agarrando fuerza, hasta llegar a su mayor intensidad, ¿no? Y de ahí va disminuyendo poco a poco, para dejarnos una sensación de desahogo, de libertad. Estoy seguro que tú lo has experimentado en algún momento. En algún momento has experimentado esta sensación de cuando estás muy triste, cuando algo te duele mucho, después de llanto, te llega esta sensación de paz, te liberaste, te quitaste un peso de encima. Todas estas sensaciones son necesarias. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas a las cuales les cuesta mucho trabajo llorar, expresar el llanto? Hay otras maneras de dejar salir la tristeza. Una de ellas es, por ejemplo, a través de la pintura o del dibujo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, por supuesto, ya que no se trata de evadir la emoción y hacer dibujos alegres y con colores muy vistosos, intentando ocultar lo que estamos sintiendo. No, aquí se trata de dibujar lo que estamos sintiendo. Tal vez un paisaje lluvioso, unas lágrimas escurriendo del ojo, algo que simbolice el dolor por el que se está pasando. La escritura también es muy útil para desahogar todos estos sentimientos. Siéntate delante de una hoja en blanco y empieza a escribir lo que se te vaya ocurriendo, sin filtrar nada. No permitas que nada se bloquee. Aunque no le encuentres sentido, tú sigue escribiendo y deja que tu tristeza se exprese a través de tus palabras. Es muy importante para el buen desarrollo de la agilidad emocional expresar lo que sentimos, ya que de lo contrario, ocultarlas o negarlas, como lo hemos dicho todo el tiempo, nos llevará a episodios muy estresantes. Muchas personas crecieron en ambiente donde se les decía que enojarse era muy malo, que no tenían que enojarse, o que no lloraran, porque era una muestra de debilidad. Y en ocasiones estas personas, cuando se enfrentan a situaciones difíciles, ocultan estas emociones y responden de una forma muy poco saludable, al no aceptar lo que están sintiendo. Entonces se juzgan a ellas mismas por sentir lo que creen que está mal sentirlo. De esta manera se van formando costumbres de conformismo. Tal vez hayas escuchado alguna vez a alguien que dice: llevo 5 años siendo infeliz en mi trabajo, pero no pienso en eso y sigo adelante. Esta forma de vivir va formando altos niveles de depresión y de ansiedad, afectando nuestra capacidad para solucionar los problemas de una manera eficaz y certera. Acuérdate que ser certero es una de las bases de la agilidad emocional. Imagina a una persona que dice: soy infeliz en mi relación,
pero no hacen nada por cambiar, o de cambiar de relación, o cambiar la manera en que se llevan entre ellos. 10 años después que te vuelves a encontrar con esta persona, sigue siendo infeliz. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo no es que lleve 10 años siendo infeliz, sino que también en estos 10 años ha afectado la vida de muchas de las personas que están a su alrededor, haciendo la vida de los demás también infeliz. Cada uno de nosotros vivimos de acuerdo a nuestras decisiones. Y si es mi decisión, ser infeliz, yo cargaré con las consecuencias. Lo malo es cuando afecto la vida de alguien más. Imagina cuántas relaciones se han afectado en 10 años. Relaciones que en un momento eran relaciones sanas y que el día de hoy, después de 10 años, con la manera de ser, se han estropeado. Sin lugar a dudas, muchísimas relaciones se afectan en 10 años cuando no tenemos la capacidad de controlar o de gestionar nuestras emociones de una manera correcta. Susan David es una escritora, una psicóloga, una conferencista estadounidense. Ella nos habla acerca de todo esto. Ella dice que hay una enorme diferencia entre embotellar nuestras emociones y incubarlas. Como ya vimos, embotellar las emociones es negarlas o reprimirlas. Por el contrario, incubarlas es tratarlas como hechos, es decir, estoy triste o estoy enojado y tengo un motivo para estarlo. En vez de negar las emociones, vivimos en ellas. Esto podría también traer consecuencias muy graves, ya que vemos las emociones como el centro de todo, olvidándonos de las personas, afectando la posibilidad de resolver los problemas. La agilidad emocional es la capacidad de exteriorizar nuestras emociones, ni negarlas, pero tampoco vivir en ellas. Es tener la capacidad de entenderlas sin que ellas sean el centro de nuestra vida. Como seres humanos, nuestras emociones han ido evolucionando para ayudar a adaptarnos o a desarrollarnos a sobrevivir. Cuando negamos las emociones o nos quedamos atascadas en ellas, estamos dejando de usar algo fantástico que tenemos dentro de nosotros, que puede ser muy complejo e incómodo a veces, algunas veces es incómodo, pero es importante que vivamos, que aprendamos a gestionarlas, ya que es el sistema que hemos desarrollado como especie. Es el sistema que los seres humanos hemos desarrollado para poder aprender y vivir de una mejor manera. Decíamos en un principio que la agilidad emocional no es otra cosa más que las habilidades para aprender a vivir mejor. Imagina por un momento que te van a atacar y no cuentas con el miedo, ten por seguro que no vas a sobrevivir. Por eso la primera parte de la agilidad emocional es comprender esto que está pasando. Es comprender que en ocasiones tenemos problemas con nuestras emociones, no queremos tenerlas, pero la compasión jugará un papel importantísimo para nuestro desarrollo. Ojo aquí, no estamos hablando de una compasión como una resignación pasiva. Estoy triste y tengo que aceptar esta tristeza. No, estamos hablando de que estamos acostumbrados a que la vida es una enorme competencia, donde tenemos que ser el número uno en todo tenemos que ser el número uno. Tenemos que ser los mejores papás, mantenernos jóvenes y guapos, por supuesto, y nos olvidamos que todos y que cada uno de nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos a nuestro alcance. Y esto es desde nuestras propias limitaciones físicas, nuestros recursos económicos, la educación que hemos obtenido, el entorno en el que vivimos, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, la compasión hacia nosotros mismos nos llevará un paso adelante para la propia aceptación de nosotros. Porque no estamos en un combate con nadie. Y darnos cuenta de esto nos hace darnos cuenta que somos nosotros quienes decidimos dónde queremos estar. Porque esto es abrir el corazón a la realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo, haciéndonos sentir lo bastante seguros como para correr riesgos e intentar cosas nuevas. Algo que no ocurre cuando negamos lo que está sucediendo, cuando negamos la realidad, cuando decidimos ver todo bonito. Decía Voltaire, que fue uno de los primeros de escribir en el optimismo, él decía que hablaba de los pensamientos mágicos, y él decía que es como acariciar a la serpiente mientras te está devorando. No podemos hacer como que no está pasando nada. Tenemos que aprender a vivir en ambas partes de la moneda. Aprender a vivir los momentos agradables, pero también a disfrutar y sacarle provecho a los momentos difíciles. Hablábamos hace ratito de Susan Davis y cómo ella nos habla acerca de la agilidad emocional. Y ella nos platica su propia historia, su propia historia, que es la que hace que tome la decisión de estudiar el tema y enfocarse en ello. Ella nos platica que al haber perdido a su padre, cuando la gente le preguntaba, ¿cómo estás?, su respuesta siempre era, estoy bien. Platica que se volvió una experta en estar bien, a pesar de que las cosas para nada estaban bien. En realidad la estaban pasando muy mal. Su padre no había podido poner en marcha el negocio debido a la enfermedad que había tenido y estaban prácticamente en la ruina. Su madre acababa de perder al amor de su vida y estaba criando sola a sus tres hijos, sumergida en una terrible tristeza. Los acreedores llamaban constantemente a la puerta. La familia estaba sufriéndola y pasándola muy mal. Ella a los 15 años de edad y sin ninguna preparación para hacer frente a tamaño desafío, como otras muchas personas, se refugió en la comida, en ese pastel de chocolate que estaba en el refri. Platica que se daba unos atracones de miedo para después ir al baño y volver todo lo que había ingerido. De esta manera intentaba calmar el dolor que sentía y que se negaba a aceptar. Por supuesto que nadie estaba enterado de lo que ella estaba pasando. Pero una de esas personas maravillosas que siempre se cruzan en nuestro camino, la ayudó. En esta ocasión fue su maestra de secundaria. Ella le regaló un diario y le dijo, escribe ahí. Di la verdad, escribe todo lo que te está pasando, como si esto no lo fuera a leer nadie. Algo tan simple como escribir lo que estaba sintiendo le ayudó a exteriorizar sus sentimientos más ocultos. Platica que cada día le entregaba a la maestra lo que había anotado y ella se lo regresaba con un pequeño apunte extra. Así comenzó a tener una especie de correspondencia secreta con su maestra. Pero no solo con la maestra. Comenzó a tener una correspondencia secreta consigo misma, con su interior. Ella platica que comenzó a sentir como si se viera ella misma por dentro. Veía su culpa, su arrepentimiento y su dolor. Era una acción muy sencilla, pero que provocaba una revolución interna. Obviamente eso provocó cambios significativos en su vida. ¿Pero por qué? Porque descubrió que lo que había en esas páginas nada tenía que ver con las palabras o con las letras que ella escribía. Lo que había era algo curativo,
algo que solo se reconoce cuando viajamos en las emociones. Ella tiempo después hizo un pequeño experimento en el que pone a 2 grupos de personas a escribir 20 minutos diarios. Un grupo de personas escribiría de lo que sea, lo que esté pasando en el día cotidiano. Y el otro grupo iba a escribir de sus problemas. El primer resultado que arrojó el experimento fue sorprendente, ya que ambos grupos, después de escribir por 20 minutos diarios, eran personas más felices, solamente por escribir 20 minutos diarios. Esto demuestra que escribir nos hace despejarnos de los obstáculos ante nuestros objetivos. Por otro lado, el grupo que escribió de sus problemas ha podido trabajar en ellos sin que nadie los aconsejara o les dijera qué deberían de hacer. Solitos ellos comenzaron a trabajar en los problemas solamente por escribir lo que estaba en la máquina. Lo que se descubrió en este experimento es que la percepción de las emociones asociada al uso de las palabras o positivas o negativas es lo que en realidad predice el éxito de los resultados. Solamente por eso. Otro punto importante es cuando queremos ser felices a toda costa, a toda costa. Lo que ocurre es que no desarrollamos las habilidades necesarias para lidiar con el mundo tal y como es. No como nos gustaría que fuera, sino el mundo como es. Y la verdad es que el mundo es frágil. El mundo tal y como es complicado. Y eso implica que envejecemos, que nuestros hijos se van a ir de la casa, que podemos perder el trabajo, que nos enfrentaremos ante enfermedades, que perderemos a personas que amamos. En fin, que el mundo es frágil, el mundo es muy frágil. Y eso no le quita lo hermoso, porque solamente es parte de la vida. Porque gran parte de la belleza proviene de la pérdida y de la añoranza. Gran parte de nuestro luto proviene del hecho de que hemos amado a alguien. Así que tenemos que aprender a vivir en ambos lados, sin intentar solamente vivir del lado agradable de las experiencias. Porque la vida nos pondrá frente a desafíos maravillosos. Y cuando más preparados estemos para afrontarlos, mejores serán los resultados. Evadir los momentos no nos prepara, por el contrario, nos limita, nos ata, nos coacciona. Por lo tanto, aprender a vivir las emociones no gratas nos prepara para ser felices, aún en los momentos más duros. Hoy quisiera despedirme de ustedes con una frase maravillosa de Bernardo Estamatea. Él escribe un libro que se llama Trátame Bien, y en él escribe esto. Él dice que las emociones están ahí para ser sentidas, pero no para dominar nuestra vida, ni cegar nuestra visión, ni mucho menos robar nuestro futuro. Por supuesto, no están ahí para apagar nuestra energía, porque en el momento en el que lo hagan, estas emociones se volverán tóxicas. Ha sido un placer maravilloso para mí compartir el día de hoy este tema con ustedes. Espero de todo corazón que nos haya hecho reflexionar y que algo nos sirva para ponerlo en práctica y mejorar un poco lo bien que estamos viviendo el día de hoy. Muchísimas gracias.